Bien, amigos, en el espacio estelar del día nos place compartir el cafecito con Iván Ernesto Gatón, doctor en Derecho Internacional, a quien siempre invitamos cuando hay situaciones internacionales importantes. Y él siempre nos hace el favor de venir a ayudarnos a entender cómo se mueven las fuerzas del mundo. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Las gracias a ustedes. Gracias. El ejercicio de la academia, que siempre es peligroso, porque la academia no le gusta mucho a los empresarios, ni tampoco le gusta mucho a los políticos. Ajá. Sí, porque el ejercicio de la academia es el ejercicio de la profilaxis para tener una mejor sociedad. De hecho, si algo fundamental ha permitido a Estados Unidos mantenerse como imperio, ha sido sus universidades. Y tener, por ejemplo, a un intelectual como Noam Chomsky, pero que Noam Chomsky desarrolla un proyecto que financia el propio Pentágono en MIT. Entonces, casi siempre en nuestros países, a todo aquel que disiente o que da un punto de vista distinto al de una línea ya oficial, se ve como el hombre hay que sacarlo del medio porque está diciendo asuntos que en realidad ayudan a comprender mejor y a que nosotros podamos ir construyendo una humanidad, digamos, más justa, más correcta, que eso es lo importante. Y un país de la región, que es Venezuela, está siendo centro del mundo por la situación política que se ha agudizado, la crisis política que se ha agudizado, pero que no comienza ahora, no comienza hace una semana, hace un mes, desde hace tiempo se veía manifestaciones diversas de esta crisis en términos económicos, políticos, sociales, y bueno, estalla nueva vez a partir de las movilizaciones que hace la oposición y de la declaración de Juan Guaidó como presidente interino, ¿no?, encargado de este país de Venezuela. Quisiéramos una perspectiva general tuya antes de ir a aspectos más específicos de esa crisis que está viviendo Venezuela hoy. Siempre he hecho la referencia de que, sin lugar a dudas, una de las instituciones más sólidas y con mayor criterio sobre la realidad del planeta es la Iglesia Católica. Cuando el Papa Francisco es abordado sobre la situación venezolana, no olvidemos que nombra como secretario del Vaticano al ex nuncio ante Caracas, a Parolini. Y evidentemente que teniendo como mano derecha a Parolini y que el Papa Francisco, cuando se le aborda con relación al tema de Venezuela, dice que está asustado. Eso hace ya más de 4 años. Fue al inicio ya del la primera gestión de Maduro, luego de la muerte de Chávez. Y él decía, miren, hay un problema. La oposición no se pone de acuerdo. E inmediatamente, ya uno que viene desde niño leyendo el Observatorio Romano, y periódico El Camino, y que cuando la iglesia dice algo es porque tiene las pruebas, digo, no, pero déjame profundizar más. Y sigo buscando y digo, pero es la realidad. Por más que exista todo un apoyo mediático, porque es evidente, a la oposición venezolana, el gobierno de Chávez tiene una buena parte de la población a su favor, que fue dejada a un lado desde el punto fijismo, que fueron 40 años de derroche, de despilfarro, del equivalente, como decía don Arturo Uslar Pietri, a 5 planes Marshall. Es decir, Venezuela, del año 1975 al 95, despilfarró 270.000 millones de dólares y aparte de eso se endeudó. Eso explica que llegara Chávez. Entonces, la propia Iglesia Católica, el Papa Francisco, cuando se le aborda ahora sobre la situación, hace una observación que debe llamarnos a todos a conciencia. Evitemos derramamiento de sangre. La situación en la cual se encuentra Venezuela hay que verla incluso más allá del propio Venezuela, porque una situación que se conoce ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es simplemente
porque estamos viendo que los rusos han hecho alguna inversión. No, es que los rusos son los dueños. No. Si Venezuela lo que tuviera en lugar de petróleo fuera batata, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia estuvieran dando carpeta por ahí. No, pero es que Venezuela, y esto hay que petróleo. Es que verlo en perspectiva. Venezuela tiene la más grande reserva de petróleo del planeta, pero no solamente eso. Venezuela en territorio es 2 veces el tamaño de España y tiene todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Tiene hierro, tiene columbita, tiene tantalita, que eso es lo que permite el coltán, que es el mineral que permite que nuestros celulares tengan batería. Entonces, energía. Esa Venezuela también tiene una situación geográfica privilegiada. Esa Venezuela no le falta nada. Entonces, bueno, cuando Rosneft... Le falta una administración. Bueno, ahí está el tema. Le ha faltado. Ahí está el tema. Que Venezuela, don Arturo Slar Pietri decía que tiene un estado rico lleno de ciudadanos pobres. Es decir, siempre ha sido así, porque Venezuela siempre ha sido rico. Y ya en el 1970, el profesor Juan Bosch, en una visita que hizo con Manny Espinal a Venezuela, explicaba en el libro de México a Campuchea el horror que él sentía al ver tanta pobreza y tanta indigencia en Venezuela, pero hay que verlo en claves geopolíticas. Maduro, al tener inconvenientes de ingreso de divisas, ¿qué hizo? Le vendió a los rusos el 50% de las acciones de Citgo. ¿Qué es Citgo? Citgo es la principal... Que funciona en Estados Unidos. Pero que está en Estados Unidos. Estamos hablando de la trama rusa, de Mueller. Estamos hablando... y los rusos, los dueños de una de las principales estaciones de gasolina de Estados Unidos, porque Maduro, en un momento, o no Maduro, porque vamos a ser sinceros, decimos Maduro, pero ¿por qué no decimos los militares venezolanos? Porque en Venezuela siempre han mandado los cuarteles. Pero digamos que es Maduro. Pues Maduro le ha vendido casi el 50% de las acciones de Citgo. ¿Qué dicen en Estados Unidos? No, pero esto es un tema de seguridad nacional. Lo que tiene en garantía Rusia para el dinero que ha invertido en Venezuela es Citgo. Esa es empresa. Es esa empresa. Pero ven acá, porque los Estados Unidos ayer anunció una medida, una sanción contra Venezuela que precisamente implica embargar los activos de esa empresa en Estados Unidos. Pero aquí estamos viendo algo que sucedió también en Libia. Libia tenía grandes reservas de oro, de plata, tenía muchos hoteles, boutiques, y cuando se dio la guerra... Pero tenía Gaddafi. Pero cuando se da la guerra, ¿sabe lo que hacen? Se reparten. Incluso Bélgica dice, no, pero yo lancé unos cuantos misiles, a mí hay que darme tanto. Entonces, el tema es que nosotros estamos viendo cómo los imperios, ante sus intereses económicos, dicen, no, pero si tú me haces lo que me hiciste en Libia, porque los chinos tenían inversiones en el petróleo libio. Los chinos mandaron una fragata a Libia, que fue algo que no se resaltó mucho. Primera vez que los chinos envían desde Shen Ho, el almirante que circunnavegó el planeta en el 1421, envían una fragata. ¿Por qué? Porque es un tema de que el planeta Tierra... ¿Cómo que circunnavegó el planeta en el 1421? Pero el almirante Shen Ho tenía una flota de 28,000 tripulantes. ¿Y no se topó con un continente desconocido? Pero que el almirante Ho, quien lo reivindican ahora son los británicos, porque nosotros hemos tenido un punto de vista eurocéntrico. Eso es interesantísimo, bueno, eso da para otro programa. Pero no nos vayamos. Pero el tema es que hay un problema de un planeta que, si tomamos la perspectiva geopolítica del espacio vital y el Estado, como lo planteaba Ratzel, como lo planteaba Helen y lo planteaba Haushofer, como un ser vivo que necesita agua, que necesita minerales, ¿cuántos son los chinos? Los chinos son 1.400 millones de personas, pero ¿tienen los chinos suficiente tierra cultivable cuando ya le habían comprado a Ucrania un 10% de tierra de las mejores que hay en el planeta?
cuando los chinos en Sudán han comprado tierra. Entonces es una disputa, porque los chinos también son los que poseen la mayor cantidad de activos venezolanos. Los chinos le han prestado a Venezuela 70.000 millones de dólares. Eso es lo que da pánico con las relaciones de nosotros con China. Pero es que los chinos que prestan y saben por qué y para qué. Pero los chinos tienen 1.400 millones de habitantes, es decir, el 20% de la población mundial, pero apenas un 7% de su superficie cultivable. ¿Y dónde se va a producir la comida para todos los chinos? ¿Dónde van a tener las materias primas? Entonces, aquí, en el caso de Venezuela, China y Rusia, y esto es importante, por primera vez, don Uchi, desde el 11 de septiembre, los servicios de inteligencia de Estados Unidos emiten un informe donde la principal preocupación para Estados Unidos no es el terrorismo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? La alianza ruso-china. Kissinger, un hombre avesado, el bueno de Kissinger, planteaba, con bueno como académico, no por el plan Cóndor, planteaba que era mejor tener más de cerca a Rusia de Washington y a Pekín de Washington que a Moscú y a Pekín juntos. Sucede. Bueno, él fue el artífice de que Nixon estableciera relaciones con China. Porque hay una teoría que es la teoría del Heartland de Mackinder, y es la de la gran isla mundo. Y esa gran isla mundo se toma toda la zona de Rusia, y toma parte de China, y toma parte de Afganistán. Entonces, quien domina toda esa zona tiene la hegemonía en el planeta. Aquí lo que estamos hablando es que después del colapso de la URSS y esa emergencia de Estados Unidos como hiperhegemónica por un tiempo, hasta el desastre de Bush con Irak, que la propia Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, le advirtió a Berlusconi y le advirtió a todo el mundo los problemas que esto iba a tener, llega ese multipolarismo. Y estamos simplemente recomponiendo los poderes. Cuando usted ve que Erdogan viaja de Turquía a darle apoyo a Maduro, cuando usted ve que Estados Unidos menciona a Irán porque Irán apoya a Maduro, pero ¿qué significa Irán en América Latina? La gente no sabe que en el Líbano quien mantiene el manejo político son los chiitas del Hezbollah. Pero ¿cuántos habitantes tiene el Líbano? El Líbano tiene casi 5 millones de habitantes, pero ¿cuántos libaneses hay en Brasil? 8 millones. Y de la gente que está en el gobierno de Chávez, no hay sirios, no hay libaneses. Entonces estamos viendo una nueva reconfiguración de un orden multipolar que como lo sentimos ahora. Entonces es mucho más complejo de lo que se supone la situación que está viviendo Venezuela, en el sentido de que no es que Estados Unidos va a intervenir en promover un golpe de Estado tipo los golpes de Estado de los 70, los 80, sino que tiene que tener en cuenta otros factores geopolíticos, sobre todo este rol y este papel de China, Rusia. Hay que ver lo que dijo Pompeo. Por ejemplo, Pompeo hace un mes y medio, cuando los soviéticos envían aviones con capacidad de lanzar misiles nucleares, dice, no, eso es una irresponsabilidad, dijo Pompeo. Dos países cuyos gobiernos toman los recursos de sus pueblos para gastarlo en armas. Los rusos lo que más venden armas. Pero los rusos hace tiempo que están haciendo pruebas y que están haciendo ensayos, ejercicios militares. ¿Con quién? Con los venezolanos. Señores, el gobierno de Chávez compró 100.000 fusiles AK-47 y dejó los fusiles belgas. Los aviones que está utilizando el ejército, la Fuerza Aérea Venezolana, y recuerdo muy bien haberme encontrado hace ya unos 7 años en Nanchang con un grupo de pilotos venezolanos en un monumento, y me sorprendió, son aviones Kundó chinos, pero también hay algunas fragatas que son de España
que Venezuela ha estado comprando. Es decir, estamos ante un nuevo escenario donde China y Rusia determinan. El factor interno, entonces ¿qué va a pasar? importancia tú le das? Porque hay una situación de una oposición que parece en estos momentos unificada alrededor de un movimiento importante de protesta que tiene un apoyo a nivel internacional importante también. No solo de Estados Unidos, sino países como el Grupo de Lima, grandes países de la región. ¿Qué importancia le da a esos factores internos? Miren, a veces nosotros en nuestros países tendemos a pensar que el río que cruza cerca de la capital del país es el río Potomac. Y en realidad no es así. Eso se ha visto en la historia cuando en la caída de Napoleón, Metternich se sienta con el zar Alejandro y deciden cómo va a ir el mundo en el siglo XIX. Después lo tenemos en la conferencia de Yalta, después lo tenemos en Potsdam. Rusia, China, Estados Unidos se sientan y deciden, sale Maduro, entra fulano. Es así que el mundo funciona. Es decir, el mundo siempre ha funcionado así. Una demostración clara de esto es cuando deciden sacar a Bashar al-Assad. Los rusos dijeron, y los chinos, no, Bashar al-Assad no sale. ¿Y cuántos años tienen en Siria peleando? Con 12 millones de refugiados por el mundo. La situación en Venezuela va a depender de cómo los americanos, los chinos y los rusos decidan por dónde irá el curso de la historia, como ha sido en la historia de la humanidad, que la determinan los imperios. Pero el pueblo es un factor, tiene que ser un factor. Y los venezolanos, tal y como observó Javier, antes la oposición estaba dividida, pero parece que la necesidad los ha hecho que ahora anden juntos. Y hay gente tirada a la calle. Pero lo va a determinar Estados Unidos y Rusia. Van a decir, bueno, lo que queremos es a Cabreja, entendemos, no nos gusta Guaidó, nos gusta Cabreja. Mira, y me estás garantizando las inversiones que yo hice aquí. Porque el mundo, y eso es lo que enseña las relaciones internacionales, que no hay aliados permanentes, es decir, intereses permanentes. Por lo que tú dices, no habrá Maduro ni Guaidó, sino que surgirá un tercero. Eso sucede. ¿Quién menos pensaba? ¿Por quién iba a pensar que iba a ser Guaidó? Exacto. Por ejemplo, nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Es fruto de una circunstancia. Hasta hace unos meses, claro. Por eso el azar tiene categoría histórica. Sí. Porque yo creo que ni él se lo soñó, ni se lo imaginó. Sí. Pero la realidad... Sí, pero ¿y dónde y cómo encontrar una persona que haga sentir tranquilo a todos esos intereses? No, lo puede lograr, pero no va a ser fácil, porque la opción venezolana, si los venezolanos que han demostrado una falta de visión común de destino, tanto los chavistas como del otro grupo, porque un país tan rico no hay forma de justificar que haya vivido como ha vivido hasta el momento. Sí. Eso hay que reconocerlo. El acuerdo de la Moncloa. Hay que pactar y hacer un proyecto de país de largo plazo. Esa es la única salvación de Venezuela. Si no tienen una visión común de destino, desgraciadamente, Venezuela está llamada a seguir en una situación interna que no va a ser solamente desestabilizadora para Venezuela. Atención, uno de los problemas de los conflictos de guerras civiles es la cantidad de refugiados que se van hacia los países vecinos, como por ejemplo el caso de Colombia, de Ecuador. Para ponerles un solo caso, hubo un homicidio hace una semana de una ecuatoriana por parte de un venezolano, y hubo gente del gobierno ecuatoriano tan irresponsable que dijeron que los venezolanos que estaban allá eran delincuentes, y la gente comenzaron a quemarle los colchones, a agredir a venezolanos. Sí. Lo que ha pasado aquí. Es decir, un crimen de alguien, agregárselo a toda una comunidad. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la situación de Venezuela no es solo Venezuela. La situación de Venezuela, en un mundo globalizado, los problemas globales son globales, se nos pegan a todos. Sí. ¿Qué perspectiva ves entonces en esta situación que está viviendo Venezuela? Está convocada para mañana otra manifestación por parte de Guaidó, el próximo sábado
También siguen las sanciones a nivel internacional por parte de los Estados Unidos. La Unión Europea dio un ultimátum de 8 días que se cumple ahora el próximo sábado para que Maduro fije posición sobre la convocatoria de unas elecciones. ¿Cuáles son las perspectivas que ve de esta situación en Venezuela? No, la realidad, las perspectivas no son muy halagüeñas por lo que se ve en esta civilización del espectáculo, porque ahora estamos en una de informaciones falsas y los refritos, que un problema que tienen ustedes en el periodismo es que ya no hay gente que investigue, son refritos de gente que se sientan por ahí a calcular cómo influencio. Si lo vemos desde esa perspectiva, lo de Venezuela es casi una guerra civil mañana. Es un barril de pólvora. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva realista de los intereses que hay en el planeta, comenzando, y vuelvo y refiero, el Vaticano y la sensatez en el Consejo de Seguridad, porque déjeme decirle Yo te algo. quería preguntar eso y se nos está acabando la entrevista. ¿Somos ahora presidente Sí. del Consejo de Seguridad de la ONU, verdad? Sí. Manejando esto, ahí el poder de veto de Rusia y China no va a dejar que haya aparentemente ninguna decisión favorable a Estados Unidos, ¿no? Y no lo dejó en la reunión del Ahora, nosotros bailando en el medio de todo esto, que yo siempre dije, pero ¿y para qué queremos estar en el Consejo de Seguridad? Para tener que cargar con todos esos conflictos de las potencias. ¿Qué sacamos nosotros de eso? Mucha experiencia, es una prueba de fuego. Sí, cómo no. Es una prueba de fuego. La experiencia, el que más saca experiencia es el que pierde, ¿cierto? Bueno, tenemos una visibilidad por eso dicen que ganó experiencia. Que rastreando, por ejemplo, todas las noticias sobre el tema de Venezuela, se ve la imagen de nuestro canciller dirigiendo el plenario, y la realidad es que es una situación de verdad muy compleja y bien difícil. Me parece que se le suma algo más al presidente de la República y al canciller en sus preocupaciones cotidianas. Qué perla. Bueno. El mundo con Miguel Vargas dirigiendo el Consejo de Seguridad. Muchas gracias, Iván, por tu amabilidad de siempre atender y complacer nuestras peticiones de que vengas a explicar estas cosas que no todo el mundo sí, adelante. Cómo no. Hoy en la Academia de Ciencias tenemos una conferencia abierta al público a las 7 de la noche sobre las causas geopolíticas de la guerra en Siria. A las 7 de la noche en la Academia de Ciencias, en la calle Las Damas, casi esquina Conde. Bien. Bueno, pues, están todos invitados. Y están invitados también para que nos vuelvan a acompañar mañana desde las 6 de la mañana aquí en El Día. Los esperamos.